La tesis doctoral, titulada Los ritmos de la provocación, estudio discursivo del rap, trap y reggaetón en español, plantea un estudio multidisciplinar de la música urbana producida en España, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres, debido un poco pues, a la importancia del movimiento feminista en la actualidad y a la presencia de los enfoques feministas también en investigación. Nos interesó este objeto de estudio, el de la música urbana, primero porque era un objeto de estudio novedoso, que no está muy estudiado en un trabajo pues, de mayor rango o de más número de páginas, y también por la actualidad del objeto de estudio de la música urbana, que ha crecido pues, desde el 2007 en torno a un 44% más o menos en su escucha, y por el público mayoritario al que se dirige un poco esta música o que consume este tipo de música, que son los jóvenes entre 18 y 29 años. La investigación en esta tesis pues, se centraba en el análisis de un corpus de canciones desde una perspectiva multidisciplinar. Se hizo un análisis lingüístico, se hizo también un análisis pragmático y discursivo, y se planteó pues, unas conclusiones de carácter sociolingüístico relacionadas con la presencia de los hombres y de las mujeres y con el tipo de discurso que estos emitían. El corpus partió de una preselección de canciones en torno a 4.000 canciones, que después se redujeron en torno a unas 800 más o menos, casi 900, y este corpus de 900 canciones se etiquetó y se clasificó pues primero temáticamente y atendiendo a otras características pues de carácter lingüístico o el interés léxico, el interés un poco más desde esta perspectiva multidisciplinar. De este primer cribado de 4.000 a 900 pues se escogieron 60, que son las que tuvimos en cuenta para realizar un estudio pues, de carácter más profundo, sistematizado, teniendo en cuenta un poco pues, los elementos de estudio de las disciplinas que manejábamos, y se llegaron a una serie de conclusiones partiendo un poco pues, del análisis de estas 60 canciones y sobre todo enfrentando tanto los géneros musicales, rap, trap y reggaetón, como los géneros pues, de la persona, ¿no? Hombre y mujer. Estas conclusiones fueron muy interesantes porque plantearon primero pues que los artistas eran bastante creativos desde la parte un poco más lingüística o discursiva, y encontramos una gran abundancia de léxico jergal, por ejemplo, y este léxico jergal pues, proviene de múltiples áreas, como por ejemplo pues, el mundo de la droga, el mundo de la delincuencia. Provienen también este léxico jergal de la adaptación de términos del inglés. Hay abundancia también de extranjerismos, hay abundantes términos del caló, por ejemplo. Entonces se descubrió que este campo léxico pues, tenía una gran permeabilidad y admitía variables o términos, voces de una diversidad de campos o de áreas. También es muy interesante la presencia de coloquialismos. Algunos eran pues, estaban muy presentes en el español coloquial, como por ejemplo pues, pin pin, y otros pues, no eran tan abundantes o estaban más influidos por las características de la música urbana o por términos pues, un poco de esa área musical o de ese ámbito musical. Después la polifonía es un aspecto súper relevante en estos géneros musicales. Descubrimos que tanto hombres como mujeres compartían muchos propósitos discursivos, es decir, digamos la intención que querían perseguir con esas canciones o la intención a quién se dirigían, quién emitía, quién era el que pronunciaba ese discurso. Entonces descubrimos que tanto hombres como mujeres pues, compartían propósitos, pero sí que los evidenciaban de formas muy distintas. Por ejemplo, está muy presente la jerarquía discursiva, es decir, el cantante se ponía en una posición o en una situación de superioridad con respecto al resto de individuos o al resto de cantantes. Sin embargo, en los hombres básicamente se hacía entre ellos, es decir, el hombre pronuncia su discurso y se dirige a otro hombre, mientras que en las mujeres se compartía un poco este destinatario y se dirigían un poco pues, también a los hombres y a otro tipo de destinatarios.
Además de esta actitud de superioridad, también está muy presente el plano afectivo sexual, aunque volvemos a incidir en que las actitudes son diferentes, porque en las canciones por parte de los cantantes masculinos la mujer es presentada como un objeto cosificado, un objeto pasivo del que se dice pues, más o menos su satisfacción sexual, se habla de pues, la pasividad, la satisfacción del hombre, la popularidad entre el género masculino, etc., mientras que en el caso de las mujeres ellas se presentan como sujetos activos y esto pues la crítica un poco habla de dos posibilidades diferentes, que este mecanismo de posición activa pues sea una forma de empoderamiento y de subversión con respecto al discurso pues habitual masculino, y otra parte de la crítica pues defiende o afirma que puede ser que estén precisamente adoptando o siguiendo estos moldes y pues teniendo un carácter liberal en estas prácticas, por lo tanto no estarían siendo del todo subversivas porque actúan desde este discurso masculino o desde estos moldes creados un poco por los hombres, ¿no? En estos géneros urbanos pues su origen es masculino y el público inicial o los cantantes iniciales también eran de género masculino. En definitiva, con todo esto que plantea esta tesis doctoral y con todo este análisis multidisciplinar del corpus de canciones de estos géneros urbanos, pues queremos poner en tela de juicio un poco y queremos plasmar el interés de estudiar este tipo de textos tan actuales y tan presentes en la sociedad actual y en la cotidianidad un poco musical de las personas, y también, pues cómo no, contribuir a los estudios feministas que todos sabemos que hasta hace nada pues eran prácticamente desconocidos, pero últimamente, en los últimos años, pues se están llevando a cabo estudios interesantes y creo que un objeto de estudio en el que la mujer no estaba tan presente, pues es interesante que se vea también un poco el enfrentamiento de estos discursos masculinos y femeninos, los propósitos discursivos, la forma de hablar y pues abrir un poco la línea de investigación a próximos estudios.